Que es hijo del legendario Sebastián Arcos y sobrino de Gustavo y Luis Arcos, es director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas en FIU, es un brillante intelectual, es un especialista en asuntos cubanos y es nuestro invitado esta noche. Gracias por venir, Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación. Se han cumplido 100 días de la muerte de Fidel Castro. ¿Algo ha cambiado para bien en Cuba? No. La muerte de Fidel Castro no representó ningún cambio fundamental. Ya los cubanos se habían acostumbrado a la idea de que Fidel Castro no estaba en el juego. ¿Por qué no se vieron expresiones populares de alegría o de esperanza en las calles a la muerte de Fidel? Porque es un estado policíaco y quedó bien claro desde el principio, se advirtió que se suspendían las fiestas, se suspendía la música, se suspendía la venta de bebidas alcohólicas durante 9 días. En Cuba no se pudo bailar, no se pudo poner música alto, no se pudo tomar ron. ¿Tú crees que Raúl Castro va a completar su mandato hasta el próximo año, 2018? Él ha dicho que se va a retirar el próximo año. Parece que sí, que va a llegar al 18. Él dijo que se iba a retirar como presidente. Recordemos que no dijo que se iba a retirar como primer secretario del partido o como jefe de las Fuerzas Armadas, son los dos puestos más importantes de Cuba. ¿Crees que va a preservar esos poderes? Indiscutiblemente. ¿Y quién crees que lo va a suceder como presidente? ¿Díaz-Canel? Es posible, pero no es seguro. Tradicionalmente en Cuba, los que vienen detrás de Fidel y Raúl no siempre sobreviven durante mucho tiempo. No sabemos qué va a pasar con Díaz-Canel. Hay que esperar, esto es una sorpresa y hay que esperar a ver qué pasa. ¿Sería una sorpresa para ti que lo sucediera a su hijo Alejandro, el coronel Alejandro Castro Espín? No, no sería una sorpresa y creo que hasta sería mejor porque dejaría demostrado de manera descarnada qué clase de régimen estamos lidiando. Porque no hay duda de que hay un plan de sucesión que se viene montando desde hace varios años y la familia, sobre todo la familia de Raúl, está muy bien posicionada para heredar el poder. ¿Por qué no hacen los comunistas cubanos lo que hicieron, por ejemplo, los comunistas chinos, los comunistas de Vietnam, incluso los comunistas de Nicaragua? Es decir, preservar el poder, ejercerlo con todo autoritarismo, pero usar el capitalismo para que la gente viva un poquito mejor, mejorar la calidad de vida. ¿Por qué no hacen eso? Jaime, francamente no sé. Al principio parecía que Raúl iba a imitar el modelo chino. Incluso se enviaron economistas cubanos a China y a Vietnam a estudiar los modelos de transición de los dos países. Y con la historia y la leyenda que se montó alrededor de Raúl como un hombre pragmático, como un hombre práctico, organizado, tal parecía que el modelo chino le venía perfecto. Sí. Pero lo que hemos visto en los últimos 10 años es muy poca reforma. Cuando se compara con China y con Vietnam, es ridículo el nivel de reforma que hay en Cuba. Sí. No es comparable a ningún nivel. El propio Ortega en Nicaragua se lleva más o menos bien con los empresarios que le son amigables. El modelo mixto funciona mejor, yo creo, mucho mejor en Nicaragua. En el caso de Cuba hay una obsesión ideológica contra la idea del mercado, contra la idea de que alguien pueda hacerse rico, contra la idea de que alguien pueda funcionar como intermediario en una cadena económica, lo cual es fundamental en una economía de mercado. Ellos están ideológicamente obsesionados con ese tema y tenemos que recordar que son la misma gente que llegó al poder en el año 59. ¿Es cierto que los hijos de Raúl, 2 mujeres y un hombre, tienen más poder que los hijos de Fidel? Es cierto. Hay una diferencia fundamental entre los dos hermanos. Fidel siempre estuvo obsesionado con el poder personal absoluto y la familia siempre fue secundaria a su obsesión personal, a su histrionismo, su papel en el teatro. Él era un gran actor. Pero no un hombre de familia. Sin duda, nunca fue un hombre de familia. Raúl, sin embargo, sí es un hombre de familia. Raúl es un hombre malo, pero es un hombre de familia. O sea, el ser humano puede tener las dos cosas, pueden convivir en el mismo ser humano. Y Raúl sí se ocupó de criar bien a sus hijos, de educar bien a sus hijos, de colocarlos en puestos donde tenían posibilidades de destacarse
individualmente y de llegar a posiciones de poder. Eso no lo vemos con los hijos de Fidel, que son más. Sí, seguro, claro, claro. Solamente con su viuda, su última mujer, Fidel tiene, me parece que son 5, ¿no? O 4. Creo que sí. Sin contar a Fidelito, el mayor. 3 de ellos estaban en la Lenin, claro, en la vocacional Lenin conmigo. Contigo. 2 de ellos en el mismo año. Ah, ¿sí? En la escuela vocacional Lenin, que era la mejor escuela, ¿no? En aquella época. En aquella época. ¿Y alguno de ellos llamaba la atención por su inteligencia? No por su inteligencia, llamaban la atención porque tenían una escolta personal. Claro. Eran 2 personajes, a uno lo decíamos el sombra, porque era la sombra de, por supuesto, y al otro lo decíamos el penumbra. Entonces eran 2 personajes que siempre andaban con ellos. Penumbra. Donde quiera que iban los muchachos, iban ellos detrás. Pero no tienen grandes apetencias de poder, quizá de dinero, pero... Yo no los conocí personalmente, sabían que ellos estaban allí, yo estaba aquí, era a distancia, ¿no? No te puedo decir. ¿Obama hizo las cosas bien con Cuba, Sebastián? No. ¿En qué falló? Lo hizo muy mal, falló en casi todo. Falló fundamentalmente en la razón que él usó para el cambio de política. Me explico. Obama creyó a pie juntillas que Cuba estaba fracasada, que el problema fundamental de Cuba se debía a una política particular de los Estados Unidos. Sí. Y que cambiando esa política se resolvía el problema de Cuba. Eso es no entender cuál es el problema de Cuba. Y es, de hecho, una repetición de lo que el gobierno cubano viene diciendo hace 60 años. Estamos mal por culpa de los Estados Unidos, no por culpa de lo que ellos hacen. Es en parte lo que hacen la gente de ALBA también. Sí. La culpa la tienen los demás. O sea, es que Obama se compró ese cuento, se creyó el cuento de que la culpa provenía de Estados Unidos. Que es un cuento que se creen muchísimos intelectuales en los Estados Unidos. Sí, cierto. Ahora mismo estoy leyendo un libro muy interesante sobre las comunicaciones secretas entre ambos gobiernos durante los últimos 50 años. Un libro que se ha celebrado muchísimo en Estados Unidos, sobre todo en los últimos 2 años, y el libro está repleto precisamente de ese tipo de errores de mal entender la historia de Cuba y mal entender la relación entre Cuba y los Estados Unidos, y seguir culpando a Estados Unidos por las decisiones soberanas, irracionales, de Fidel Castro como líder de la Revolución Cubana. O sea que esta política de apaciguamiento, de vamos a ser amigos, vamos a abrazarlos, y una vez que los abracemos, ellos van a cambiar y se van a convertir en demócratas, no funciona. Por supuesto que no funciona. Es una ingenuidad. Y la prueba de que no funciona está precisamente en China. Hace 35 años que estamos abrazando a China. Sí. China ha llegado incluso a abrazar el modelo de economía de mercado. Sí, sí. Pero China no es hoy más demócrata que era. En absoluto, sigue siendo una dictadura férrea, ¿no? Entonces, el modelo del abrazo no funciona. No funciona, no funciona. ¿Crees que Trump va a cambiar ese modelo del abrazo? ¿Crees que Trump va a volver al modelo anterior de exigir concesiones antes de regalar nada? No sabemos exactamente qué va a hacer Trump. Nos tiene en una incertidumbre total. Él es impredecible. ¿Qué debería hacer? Entre otras razones porque no se ha nombrado todavía a su secretario de Estado para el hemisferio occidental. Y sin ese puesto clave, todos los puestos que vienen detrás, incluyendo el tema de Cuba y el Buró de Asuntos Cubanos, tampoco. O sea que no hay todavía la línea ejecutiva que va a implementar esa política con América Latina y con Cuba. ¿Qué te gustaría que hiciera Trump? Yo creo que es una oportunidad excepcional para balancear la política. Hay cosas que Obama hizo que es muy difícil darle marcha atrás. Por ejemplo, la embajada en La Habana. Claro, no se pueden ya cerrar las embajadas. Incluso, sí se puede, por supuesto que se puede, pero sería demasiado brusco, demasiado poco diplomático dar esa marcha atrás total. Y no me gusta la idea de hacer política para hacer el anti-Obama, de la misma manera que Obama hizo política para hacer el anti-Bush. Sí. No está bien. Creo que es una oportunidad excepcional para balancear la política. Yo creo que el problema fundamental de la política de Estados Unidos con Cuba es que siempre fue reactiva y no proactiva. La política anterior de aislamiento era mucho palo y poca zanahoria. La política de Obama se invierte y es mucha zanahoria y poco palo. Sí.
este es el momento oportuno de balancear, Sí. refinar esa política, usar estrategias mucho más quirúrgicas que las estrategias que hemos usado anteriormente, o que la estrategia del abrazo ciego que le ha dejado a Cuba en los últimos 2 años algo así como 12.000 millones de dólares en beneficios financieros. Sebastián, es un placer tenerte aquí en el programa. Tenemos que ir un momento a un corte publicitario. Luego te voy a preguntar por qué la dictadura cubana le teme tanto al secretario de la OEA, Almagro, y por qué le teme tanto a Rosa María Payá. ¿Por qué boicotearon ese acto promovido valientemente por Rosa María en La Habana y no dejaron entrar, entre otros, a Almagro? Regresamos en un momentito con Sebastián Arcos. Ya volvemos. Nos visita esta noche el experto en temas cubanos Sebastián Arcos, experto en FIU, la Universidad de la Florida. Sebastián, Rosa María Payá quería darle un premio, un homenaje al secretario de la OEA, Almagro, en La Habana, pero no pudo porque la dictadura cubana le prohibió el ingreso a Almagro. ¿Por qué reaccionaron así con esa virulencia en La Habana? ¿Por qué le prohibieron el ingreso a Almagro? Para ellos, lo que hizo Rosa María es una provocación, indiscutiblemente. La idea misma de que un cubano, independientemente del régimen, del gobierno, cree, en primer lugar, un premio con el nombre de un opositor reconocido y premiado internacionalmente. Un opositor que además forzó a Fidel Castro a cambiar la Constitución del año 76, a modificarla, para cerrarla. O sea, ¿hasta qué punto Payá tuvo una influencia importante en la Cuba de los últimos 20 años? No podemos olvidar eso. ¿Cómo es que un ciudadano privado como Rosa María puede crear un premio con ese nombre y ofrecerle ese premio además a el secretario general de la OEA, que según la propaganda oficial cubana es el perrito faldero de los Estados Unidos, Sí, el representante del imperio norteamericano? Un señor que además ha tenido la vergüenza de llamar las cosas por su nombre, porque cuando el secretario general de la OEA dice que en Venezuela hay una dictadura, por fin está reconociendo la realidad que el resto del mundo hace rato reconoce. O sea, la OEA hace rato que necesitaba a alguien como Almagro. Almagro se merece este premio. De acuerdo. Entonces, con todas esas razones, el gobierno cubano simplemente no puede permitirse el lujo de que esto suceda. Pero ha sido una grosería negarle el ingreso a La Habana al secretario general de la OEA. O sea, ¿es una demostración de qué? ¿De debilidad? ¿De temor? Es una demostración de debilidad, sí lo es. Es una demostración de intolerancia, que es lo que siempre ha sido el régimen. El régimen más intolerante que ha habido en la historia de este hemisferio, sin duda alguna. Pero además, y he aquí la brillantez de la imaginación de Rosa María, el emperador está en cueros. Ha dejado desnudo al régimen. El régimen de Raúl Castro lleva casi 10 años enfrascado en un proyecto de maquillar el régimen, de mostrar una imagen mucho más amable, mucho más tolerante, mucho más diversa. En Cuba hay diversidad de opiniones, en Cuba se puede decir, se puede salir, se puede entrar. Pues no. No, en realidad. Se le han visto las arrugas a la dictadura. Se le salió la garra. La garra. ¿Por qué algunos intelectuales cubanos, periodistas cubanos, han criticado a Rosa María desde acá, desde Miami? ¿Por qué? No entiendo eso. Yo tampoco, francamente, lo entiendo. La única explicación que puedo encontrar es la mezquindad de los seres humanos, que ven el éxito de otros como un juego de suma cero. Si el otro tiene éxito, es éxito que me quita a mí. Yo no puedo entender porque esa el argumento ecuación. es que el drama cubano, la crisis cubana, la tienen que resolver solo los cubanos, ¿verdad? Ese es el argumento. Pero Rosa María es cubana, ¿no? Y lo que ella propone con Cuba Decide es un plebiscito, que es exactamente eso. Pero es que incluso si la responsabilidad fundamental de resolver el problema de Cuba es, de acuerdo, entre cubanos, pero no es solo entre cubanos, no es ilegítimo buscar el apoyo de las Naciones Unidas o buscar el apoyo de la OEA No, claro que no. o buscar el apoyo de la Unión Europea.
desde luego. No es ilegítimo, porque no es ilegítimo en ninguna parte del mundo buscar el apoyo internacional para apoyar un movimiento natural de transición hacia una democracia, donde el pueblo cubano pueda escoger el gobierno. De hecho, la dictadura cubana ha buscado todo el tiempo el apoyo de la Unión Europea, por ejemplo. Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo puede hacer la oposición, los disidentes, que son tan poquitos, ¿no? O de América Latina, o del grupo de países no alineados, o de países que por una razón u otra quieren enfrentarse a Estados Unidos, como por ejemplo Canadá, o como por ejemplo España, que tiene intereses históricos de competir con Estados Unidos en Cuba. Cuba siempre se ha aprovechado de eso. No Cuba, perdón, el gobierno de Castro, de La Habana se ha aprovechado siempre de eso para lograr sus propios objetivos y dividir a la comunidad internacional, de manera que no pueda presentar un bloque unido a favor de una transición pacífica en Cuba, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, que fue exitoso, como se hizo, por ejemplo, en el caso de Birmania, donde está siendo exitoso. Una presión internacional conjunta a favor de cambios. Los cambios están sucediendo, quizás no a la velocidad que todos quisiéramos, pero ahí está la oposición de Aung San Suu Kyi, demostrando que esos cambios están ocurriendo. No tenemos más tiempo, pero entonces lo de Rosa María Payá ha sido un éxito. Yo creo que sí, yo creo que también ha sido un éxito. Y entonces Raúl Castro le tiene miedo a Rosa María. Definitivamente. Y si conoces a Rosa María, sé que la has conocido, tiene razones para tenerle miedo. Ha sido un gran placer conocerte y escucharte. Vuelve pronto al programa, Sebastián Arco. Con mucho gusto. Gracias. Que Dios te bendiga.